Gracias por esperarnos estos minutos extras. Mi nombre es Rocío Bofo y estoy a cargo del Museo Nacional de Arte Oriental, que desde hace algunos meses está organizando este ciclo de charlas sobre industrias culturales de los países de Oriente. Queremos en primer lugar agradecerle a Fernando Troca, que es quien ha posibilitado que el museo encuentre estas sedes de intercambio con los interesados, y también a todos los ponentes que van a venir en este momento. Están aquí convocados para hacer las charlas en los dos turnos. Se preguntarán ustedes por qué un museo de arte se ocupa de industrias culturales, y bueno, lo hemos repetido en las ocasiones anteriores. Nos parece que el arte de Oriente en Argentina está representado muy vastamente por las manifestaciones de otros siglos, fundamentalmente de los siglos XVIII, XIX y escasamente los del siglo XX o XXI, como es el caso de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces también el modo de poder actualizar cuál es la relación de esta persistencia de algunas manifestaciones artísticas de estos países que nos pueden parecer tan extraños en algunas otras formas y modos de acceder a las estéticas de esos sitios, tiene que ver también con las prácticas de industrias o de producciones culturales no necesariamente vinculadas exclusivamente a lo que se pensaba como artes plásticas. Así que bueno, me callo yo para darle lugar a quienes saben, y a Fernando en primer lugar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Me toca estar a cargo del área de capacitación e investigación en el Senado de la Nación. Desde el principio de la gestión de la licenciada Michetti tuvimos la consigna de abrir las ventanas de esta casa. El Senado representa a las provincias, representa a todo el país. Nosotros nos debemos a la obligación de servir a las expresiones de la sociedad. Recién Rocío decía si había que preguntarse. El leitmotiv de nuestra gestión es preguntarse por qué no empezar a hablar de todos estos temas que están en ebullición, que dan cuenta de estos tiempos. Si algo podemos decir de este ciclo que pergeñamos con Rocío y con el invalorable aporte de mi amigo Tomás Dota, que le vuelvo a agradecer personalmente. El señor viene a presentar su ópera prima en Mar del Plata, Festival de Cine. Orgullosamente lo digo. Y lo cierto es que me pareció muy importante destacar lo que significa la pujanza de las industrias culturales en Oriente. Arrancamos con el fenómeno del K-pop en Corea, seguimos con toda la impronta del cine indio, y hoy cerramos de la mejor manera con el fenómeno del manga y el anime en Japón. Son políticas de Estado, son políticas que hay que mirar, hay que estudiar, hay que respetar esas miradas y hay que tratar de aprender. Por eso agradezco mucho a todos los expositores que van a estar acá, y también ratifico lo que percibimos de la primera expresión de este ciclo. Nos bajó mucho el promedio de edad. Hemos logrado acercar a los jóvenes, y eso también es importantísimo, porque son también nuestros dirigentes actuales y del mañana, y necesitamos que quienes conduzcan tengan la mente muy abierta, sepan ser ciudadanos del mundo, y tengamos la humildad que a veces nos faltó para analizar y aprender de todos los demás, y no porque el otro sea distinto no tiene algo para compartir con nosotros. Muy agradecido además con Rocío, porque nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Muchas veces la administración pública es autista, se mira para adentro, no colabora entre sí. Los mayores recursos están en el Estado. El Estado es aquel elefante dormido que más de una vez, simplemente por no ordenar sus recursos y sus potencialidades, no brinda el servicio que tiene que brindar. Y hoy a nosotros lo único que nos toca es ser una polea de transmisión para que iniciativas como la del Museo Nacional de Arte Oriental se pongan en valor como corresponde, y como siempre lo hemos hablado con Rocío y con Tomás, que sea el comienzo de una acción conjunta, y sepa cada uno de ustedes que el Senado está abierto para
para poner en valor y para difundir lo que se está trabajando, siempre en forma integral, con todas las miradas y con todas las posibilidades de aportar al bien común. Así que con mucha alegría estamos dando comienzo a la última edición de este ciclo y estoy seguro que todos los vamos a aprovechar mucho. Bienvenidos. Los invitamos entonces a... Debo aclarar que esta vez estamos sin locutor oficial porque estamos viendo los dolores del crecimiento. Gracias a Dios tenemos varios eventos y esta vez me tocó a mí ser maestro de ceremonia, pero es una señal de que el Senado está abierto a todas las expresiones. En este instante tenemos otro evento a cargo sobre el rol del vicepresidente de la Argentina. De ahí vengo, por eso me demoré un poquito y pido disculpas, pero quiero que sepan que esa es la tónica. La tónica es que el Senado está abierto a todas las expresiones. Así que bueno, invitamos a la moderadora, que aquí me estaba mirando. Me parece que es la más seria de todos, tengan cuidado. Y la vi seria, me estaba mirando como que demoraba mucho. Analía Lorena Meo, que es doctoranda en Ciencias Sociales de la UBA, coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga, va a presentar a Federico y a Gerardo. Bienvenida. Sí, dame un poquito. No tienen en cuenta lo bajita que soy, ¿eh? Un poquito más. A ver. ¿Hasta ahí? Creo que ahí va. Me parece, ¿no? Fíjate. Sí. Dale, listo. Bueno, primero buenas tardes. Muchas gracias por venir. Mi nombre, como dijo Fernando, es Analía Lorena Meo. Soy doctoranda en Ciencias Sociales y coordino la Red Iberoamericana de Investigadores en Anime y Manga. Bueno, primero agradecerles por el espacio, tanto a Rocío como a Tomás y a Fernando. Y más o menos lo que voy a hacer yo es una introducción, una presentación de la red, qué es lo que hacemos, qué es lo que investigamos, qué es lo que vinimos haciendo hasta el momento y qué vamos a hacer. Y después voy a presentar a Federico y a Gerardo con sus determinadas exposiciones. Bueno, la red es un espacio pensado primero para nuclear a investigadores de estos bienes culturales, anime y manga, y a su vez también es un reservorio público y gratuito. En la red participan, o sea, los miembros son investigadores, profesores, graduados, estudiantes de grado y de posgrado. Bueno, esto es lo que ya les decía antes. Las áreas de conocimiento en las que nosotros trabajamos, ciencias sociales y humanidades. Y bueno, tenemos varios objetivos, de los cuales en más o menos 2 años y medio se fueron cumpliendo de a poquito. Primero era juntar los investigadores que estaban dispersos en varios países de Iberoamérica y después ir promocionando las distintas investigaciones que estaban y a su vez también generar otras nuevas. Después, bueno, lo que fuimos haciendo es difundir cursos, seminarios, eventos académicos, algunos generados por nosotros, que después vamos a hablar de eso más adelante, y otros generados por terceros, ¿no? También, bueno, está esa dicotomía entre difusión cultural para público en general y también para académicos. Lo que vinimos haciendo es, a través del sitio, pusimos una biblioteca digital para que se pueda tener acceso a todas las investigaciones que se vienen dando hasta el momento, desde distintos formatos, por supuesto, desde ponencias que se hacen en congresos, jornadas, coloquios, encuentros y más, artículos académicos, artículos que se hacen en revistas culturales, libros, capítulos de libros,
Con respecto a los libros, algunos autores fueron muy generosos de darnos algunos capítulos para que tengan acceso público también. Y otro objetivo es ser un espacio de consulta y asesoría en estas temáticas. La cuestión que tiene que ver con no solo la recopilación y la difusión, está también de la mano con la lectura misma de nuestros pares, con el citado. Generalmente lo que se solía hacer era el citado de muchos libros, artículos y demás en inglés, que si bien se sigue haciendo, es como que ahora se toma un poquito más de conciencia de nuestros propios trabajos. Y bueno, yo no sé si se ve muy bien, pero en la foto que puse hay algunos libros, ¿sí? Estos son de editoriales españolas, de Dolmen, hay también de Héroes de Papel, hay de Diablo Ediciones, que son todas editoriales españolas. Algunas, los próximos que vamos a ver, hay de autores que son mismos de la red, miembros de la red. Bueno, como les decía, entonces en esta promoción de las distintas investigaciones, lo que hicimos fue hacer trabajos colaborativos. Por ejemplo, en unidad sociológica se realizó un número que estaba volcado a todo lo que era cosplay, anime, manga, columnas en distintas revistas online que después vamos a hablar, libros. El primero es sobre narrativas visuales, que abarca no solo lo que es anime y manga, sino también historieta coreana, china, historieta de Latinoamérica. Ese libro se está terminando de editar ahora, así que o sale en diciembre o sale a principios del año que viene. Y después vamos a hablar de la segunda convocatoria próximamente, que ya se lanzó a principios de noviembre y que cierra en marzo. Bueno, ahí no sé si se ve muy bien, están los libros de Laura Montero Plata, que es una investigadora española que está viviendo actualmente en Inglaterra, Antonio Horno López. Después hay otros 2 libros que son de colegas nuestros que trabajan cosplay de Brasil. Después está el libro también de Vanina Papalini, que si bien no forma parte de la red, es el primer libro que se hace en Argentina en el 2006 sobre anime, que está basado en su tesis de maestría. Y después, bueno, comentarles más o menos cómo está conformada la red. Hasta el momento somos 72 miembros de 9 países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá y Portugal. Los puse porque siempre me olvido de uno, después me matan, que están ahora en el streaming. Bueno, y después, como les comentaba, con respecto a lo que tiene que ver con la biblioteca digital, ahí se pueden encontrar trabajos desde el 2018 hasta el 2006, que están, bueno, obviamente ordenados en orden alfabético y con las divisiones que les decía antes, o sea, tiene que ver con eventos académicos, revistas que son de difusión cultural, traducciones, bueno, todas aquellas producciones que se hagan sobre anime, manga y cosplay, bueno, van a estar ahí. Bueno, después teníamos una columna en la revista Libertimento en México, que después, bueno, se dio de baja la revista, entonces nos pasamos a la revista Camandia acá de Argentina, donde diversos autores plantean como artículos híbridos, o sea, una mezcla de lo académico con la difusión cultural para todo público. Después participamos en distintas charlas, tanto académicas como no académicas, en la primera y la segunda Feria del Libro de Ciencias Sociales, en la UBA el año pasado y este año, el Asia Fest el año pasado, que era una charla sobre cultura, entretenimiento, Japón, Corea y China. En 2006 participamos en la jornada fans, bueno, organizaron Federico, Gerardo, bueno, está Libertad Borda acá. Después el Filoquio en lo que era Filosofía y Letras, también participamos con 3 mesas. Y ahora van a ver las cosas que se van a dar a partir de ahora. El 27 de noviembre vamos a hacer una proyección de la película Your Name de Makoto Shinkai en el aula 300 en la Facultad de Ciencias Sociales en la UBA. Y después de la proyección, bueno, se va a armar una charla también. Y esta es la tapa de la revista Unidad Sociológica que les comentaba,
Subjetividades, Otredades, Relaciones Sociales y Consumo Freaks, que si bien salió online entre enero y febrero de este año, la vamos a presentar en IDAES el 6 de diciembre a las 19 horas. La charla se denomina Manga y Anime y Fandom Japonés porque bueno, hay un poquito de todo, entonces tratamos de engordar lo más posible con el título. Y ese número lo coordinó Martín Hendler, que también es un miembro de la red. Y después, con lo que les hablaba de las convocatorias para el año que viene, el segundo libro que va a salir se va a llamar Yuri Land, Tendencias homoeróticas femeninas en las narrativas visuales asiáticas del siglo XXI. Ya está online, o sea, ahí van a poder consultar los requisitos de participación. Tienen que ser investigadores, pueden ser graduados, no graduados. Y sobre distintos productos culturales asiáticos, entre ellos animación, historieta, fanfiction, novela gráfica y demás. La entrega de eso sería para el 7 de marzo, así que hay tiempo todavía. Y después, bueno, cuestiones que siempre estamos necesitando para todo lo que hagamos, por ejemplo, para el libro, que la convocatoria, como les comentaba, ya salió, bueno, están los avales de la Universidad de Buenos Aires, específicamente de Ciencia Política, de la Universidad de Córdoba de España, Cool Japan de España, la Universidad de Baja California de México, bueno, nosotros obviamente, que lo organizamos, y bueno, no sé, Claxo no se sabe todavía, así que no digo nada. Vamos a ver si se animan. Y bueno, y después cuestiones que tienen que ver con la difusión de las distintas cuestiones que hacemos, o la habilitación de espacios, como por ejemplo becas, por ejemplo, bueno, yo tengo una beca UBA doctoral, Fede tiene una beca CONICET, todas cuestiones que nos van ayudando para poder seguir investigando. Y después otro tipo de financiamiento que siempre son necesarios, si bien en este caso los libros fueron colaborativos, o sea, es todo gratuito, todo. O sea, desde los evaluadores por pares, la gente que presenta los artículos, los coordinadores, o sea, absolutamente gratuito, mismo todo lo que hacemos en la red es gratuito. Y después, con respecto a los requisitos, bueno, lo que generalmente se suele pedir: nombre, apellido, país de procedencia, foto, una nota biográfica. Generalmente pedimos formación, institución, qué actividades académicas hicieron o hacen, y un listado, que eso está relacionado para saber qué tipo de orientación tienen más, si es al anime, al manga, al cosplay, desde listados de congresos, reuniones científicas. Básicamente es como un mini SIGEVA. Sí, muy detestable ese sistema. Y bueno, por supuesto la membresía es gratuita. Después, bueno, ahí tienen los links de contacto para el sitio web, email, Facebook. El grupo de trabajo sí, solo estamos los que formamos parte de la red, porque generalmente llegan varios pedidos para ingresar, digamos. Pero bueno, se tiene que haber hecho el otro paso anterior de pedir autorización, digamos, ¿no? Sí. La membresía. Bueno, listo, más o menos esto es para que tengan una idea de lo que vamos a hablar ahora. Bueno. Bueno, mientras voy presentando a Federico Álvarez Gandolfi, bueno, largo el prontuario. Licenciado y profesor en comunicación. Vos, si me olvido de algo, me decís. Magíster en comunicación y cultura, doctorando en ciencias sociales, becario CONICET, y ahí quedamos, y miembro de la red. Bueno, dale, ahí te doy la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por la invitación, y a todos los presentes por estar acá. El propósito de la presentación que preparé básicamente consiste en pensar distintas problemáticas que desde las investigaciones académicas, que forman parte de la red, y desde las ciencias sociales en general, podríamos pensar para, digamos, tratar de comprender el fenómeno de las industrias culturales de Oriente en general, pero particularmente
de lo que es en la Argentina el manga y el anime. Que, cabe la aclaración, si bien nosotros en Occidente son términos que usamos para hacer referencia a las historietas y a las animaciones japonesas, en Japón, literalmente, manga y anime son términos que se usan para hacer referencia a las historietas y las animaciones en general. Básicamente, esta presentación yo la preparé centrándome en ejes como la identidad, el multiculturalismo, la integración y la inclusión, porque considero que son dimensiones que podemos pensar sirven para tratar de aproximarnos a una respuesta de uno de los interrogantes, una de las preguntas centrales que estructura los distintos acercamientos, sea desde la academia, desde las universidades, sea desde el mercado, desde el Estado, por ejemplo, a comprender a qué se debe el éxito transnacional de este tipo de industrias. A grandes rasgos, en lo que hace al costado académico, ¿no? Como decía Analía, uno puede agrupar los diferentes trabajos sobre el manga y el anime en tres grandes tipos. Por un lado, tenemos aquellos estudios mayoritarios, hay que decirlo, que se focalizan en los textos, es decir, se interesan por analizar la producción de manga y anime, analizar el manga y el anime en sí mismos, por ejemplo, reconstruir cómo en el caso del manga se utiliza el lenguaje gráfico para construir sentidos, o en el caso del anime, cómo se utiliza el lenguaje audiovisual para construir esos sentidos. Problematizar cómo en el manga y el anime se narran ciertas mitologías, ciertas leyendas japonesas, cómo, digamos, se tematizan cuestiones como la religiosidad, el contraste entre la tecnología y la naturaleza, entre la modernidad y lo tradicional. Todas cuestiones que se presupone inciden en la representación en el manga y el anime de una identidad japonesa que se diferencia de un otro siempre encarnado, cristalizado en Occidente. Por otro lado, están los trabajos que, si bien en un primer momento no eran tan comunes, ahora están creciendo cada vez más, que se focalizan en los modos de circulación del manga y el anime, los modos de distribución. Y fundamentalmente, se interesan por tratar de entender por qué está creciendo la circulación de estos productos en la época contemporánea. Y para poder entender eso, leen el fenómeno a la luz de dos grandes procesos, como son la convergencia, básicamente, es decir, la digitalización, la expansión de Internet, de las plataformas digitales, de los dispositivos móviles, pero también fundamentalmente lo que tiene que ver con la promoción de las industrias culturales japonesas, en el marco de lo que se conoce como Cool Japan, ¿no? Que básicamente a grandes rasgos es un nombre bajo el cual se hace referencia a las políticas públicas, las políticas de Estado, que apuntan a despertar un interés por la cultura japonesa, tanto a nivel nacional como a nivel global, fundamentalmente por la incidencia que tiene ese interés en el crecimiento económico, dada la participación de sectores vinculados a las industrias culturales en, por ejemplo, el empleo o los ingresos, pero también como un modo de expandir el poder de influencia simbólica, ¿no? De convertirse en un referente cultural a nivel transnacional. Por último, tenemos los trabajos en los cuales se inscriben mis propias investigaciones que se preocupan por la recepción, por el consumo de manga y anime. Y fundamentalmente por las prácticas a las que ese consumo da lugar, digamos, más allá de la lectura del manga o del visionado de películas y series de animación japonesa. Prácticas que suelen ser interpretadas como prácticas de consumo que dan lugar a prácticas de producción, y acá aparece este concepto de prosumo, y que se desarrollan en un marco de una cultura colaborativa y que fomenta la creatividad. ¿Cuáles son estas prácticas? Siguiente, por favor. Básicamente, los eventos, las convenciones o las juntadas, es decir, encuentros, sea en centros culturales, colegios, salas alquiladas, espacios en Buenos Aires como el Planetario o el Jardín Japonés, donde estos consumidores se reúnen para socializar, comprar merchandising vinculado con el manga y el anime, por ejemplo, remeras, mochilas, pines o chapas, hay de todo tipo de mercadería. También lo que hacen en estos encuentros es asistir a diversos juegos, concursos que se realizan, presentaciones musicales de bandas relacionadas con las canciones que aparecen en las series y películas animadas japonesas, presentaciones de artistas que se involucran con la industria del doblaje para la circulación del anime en América Latina.
Otro tipo de prácticas es la que tienen que ver con esta dimensión de socialización, la interacción por plataformas digitales, ¿no? Grupos de Facebook, YouTube, Instagram. También que apuntan a facilitar la circulación de estos productos. Están el fansub o el fandub, que básicamente es subtitulado y doblaje hecho por fans para fans, sin, digamos, objetivos comerciales, sin ánimos de lucro. Y también está el fan art y los fan beats, que son dibujos o videos amateur, donde lo que se combinan son diferentes escenas de animaciones con distintas canciones. Y fundamentalmente, una de las prácticas que más llama la atención de los abordajes académicos, los medios de comunicación, la sociedad en general y los fans en particular, porque es una de las prácticas que resulta más llamativa, por así decirlo, que es el cosplay, ¿no? Esta caracterización de un personaje de manga o de anime que implica una puesta en escena, una interpretación, una confección o utilización de vestimentas y accesorios distintivos de cada personaje. Acá tenemos algunas imágenes para ilustrar más o menos lo que venimos diciendo, ¿no? La diferencia entre lo que vendría a ser historieta y animación, la promoción del Cool Japan, cómo son por adentro los eventos, que por supuesto no solamente hay eventos en Buenos Aires, sino por toda la Argentina. Ahí tenemos un evento de otakus en Humahuaca, o incluso las jornadas de cosplay organizadas por el Jardín Japonés. Ahora bien, es interesante pensar estos tres tipos de abordajes como decía Analía, líneas de investigación complementarias. ¿Por qué? Porque el fenómeno transnacional del manga y el anime implica muchas aristas, muchas dimensiones, una complejidad y una tensión en sus relaciones, tensión que yo propongo, digamos, conceptualmente entender en términos de otaquismo, justamente para captar esa complejidad de esas relaciones, que por supuesto no pueden ser abordadas desde solamente un tipo de abordaje. Por eso, como decías vos, la importancia de, ahora que, gracias a la RIAM, tenemos a los trabajos hasta entonces dispersos, nucleados, avanzar en la articulación y en la cita para poder ver diferentes dimensiones del fenómeno. Justamente, como les comentaba, mis propias investigaciones de grado y posgrado se focalizan en el consumo de manga y anime en la Argentina. Consumo que, por supuesto, como se trata de un fenómeno transnacional, como ya dijimos, no solamente hay fans o consumidores u otakus, un término que, como vamos a ver en un momento, es bastante complejo porque implica sentidos muy diferentes y que como mínimo generan actitudes de rechazo, aceptación o indiferencia. Pero digamos, no solamente hay fans en Japón, Asia, Europa, Estados Unidos, sino también en Latinoamérica y cada vez más en nuestro país, en la Argentina. Digamos, los otakus, los fans del manga y el anime pueden encontrarse desde La Quiaca hasta Ushuaia, están presentes tanto en barrios de alto poder adquisitivo como en barrios populares, son tanto varones como mujeres, son tanto chicos como jóvenes, pero también adultos, y esto es curioso porque llama mucho la atención de las coberturas mediáticas en los eventos de anime. Ah, no solamente hay chicos y no tan chicos, dicen los periodistas cuando hacen coberturas. Y ahora en un momento vamos a ver que quizás detrás de eso hay cierta condena irónica, que como dije ahora en un momento vamos a tratar de problematizar. Pero digamos, el punto es tratar de entender por qué ocurre esto, cómo es posible que convoque a públicos tan heterogéneos. Y por supuesto que en consonancia con la heterogeneidad del fenómeno no es posible dar una única respuesta. Es más, no es lo deseable dar una única respuesta. En ese sentido, tendríamos que tratar de evitar las explicaciones reduccionistas que tienden a predominar, tanto en el sentido común como, hay que decirlo, en ciertos sectores academicistas, que suelen restringir todo fenómeno vinculado con las industrias culturales o las industrias del entretenimiento a una mera lógica de omnipotencia, imposición del mercado, que todo lo puede, frente a una masa de consumidores que se presupone acepta todo lo que el mercado le impone sin ejercer ningún tipo de distancia crítica o de criterio estético. Y la verdad es que la historia y la realidad nos demuestran que es un poco más compleja la cuestión. Y justamente deberíamos proponer planteos, descripciones e interpretaciones que apunten a reconstruir esa complejidad y la riqueza de los fenómenos vinculados con
estos consumos, estos productos, y por eso, por ejemplo, la necesidad de la articulación entre las tres líneas que conforman el estado de la cuestión de los abordajes sobre manga y anime. Entonces, todavía no terminamos esta diapositiva. Perdón. ¿Dónde reside el atractivo del manga y el anime? ¿Dónde buscar esas respuestas? Personalmente, yo encuentro la respuesta a esa pregunta en los fans, en los consumidores. Y justamente es interesante porque lo que ven en estos productos, los fans, no tiene que ver con otra oferta más del mercado, sino que tiene que ver con una expresión artística, con una expresión cultural. Digamos, los fans valoran estos bienes culturales de las industrias japonesas por su calidad estética, por su calidad narrativa. Digamos, no solamente llama la atención los diseños de los personajes, los ojos grandes, los peinados extravagantes, los colores llamativos, cómo se representa la expresividad, el movimiento, sino que también y fundamentalmente llama la atención sus tramas que son caracterizadas como tramas complejas, profundas, diversas, que tienen que ver con cierto modo realista, así se lo denomina, de tratar cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, dilemas existenciales, dilemas filosóficos, aspectos tan cotidianos como el respeto, la amistad, la autosuperación, el esfuerzo personal. Y fundamentalmente lo que ven en estos productos es un modo de tomar contacto con otra sociedad, con otra cultura, con otro tipo de representaciones sobre el mundo, sobre la vida, ¿no? Con otra mirada, con otro modo de sentir, con otro modo de hacer las cosas. Y personalmente considero que en eso reside la riqueza, el valor enriquecedor del manga y el anime, porque no solamente el consumo se queda en esos productos, digamos, leo un manga, veo anime y hasta ahí, sino que eso sirve como puntapié para despertar el interés por la cultura asiática en general y por la cultura japonesa en particular, ¿no? Sus tradiciones, sus costumbres, su naturaleza, su espiritualidad, su idioma, su gastronomía, su moda, su música, su cine, su literatura. Tenemos todo un conjunto de cosas que exceden la práctica de leer un manga o mirar un anime. Y por supuesto, al advertir estas dimensiones, podemos entender que no es un fenómeno para nada banal ni superficial. Digamos, no es otra, como se la suele clasificar, moda más impuesta por el mercado, otra moda más de consumo, digamos. Podríamos pensar que el manga y el anime no son algo pasajero, ¿no? Las industrias culturales de Oriente llegaron para quedarse. Y fundamentalmente por la incidencia que tienen en las biografías personales de sus consumidores, ¿no? En sus historias de vida. Incluso los fans suelen afirmar muchas veces que tomar contacto con estos productos les cambia la vida, les cambia el estilo de vida. Les permite relacionarse con dimensiones como la afectividad, la pasión, la alegría, la nostalgia, todas cosas que exceden, digamos, estas lecturas restringidas de las que hablamos hace un momento. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Sí, por supuesto, muchas gracias. Lamentablemente, este tipo de dimensiones tienden a no ser tenidas en cuenta todavía hoy en cierto, lo que podríamos llamar imaginario social y mediático sobre el consumo de manga y de anime, que tiende a poner en escena el fenómeno, si bien las representaciones mediáticas, podríamos pensar, en principio contribuyen a visibilizar estos consumos, lo hacen todavía hoy de modo estereotipador, estigmatizador. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los consumidores de manga y anime en la Argentina aparecen como sujetos raros, sujetos anormales. Y en tanto que sujetos raros, sujetos anormales, se los vincula con cierto grado de peligrosidad o cierto grado de ridiculez. ¿Por qué? Serían sujetos peligrosos porque se presupone que se involucran de modo obsesivo con consumos excesivos que hacen que pierdan contacto con la realidad, que se aíslen socialmente, que no sean capaces de diferenciar los límites entre el mundo de la fantasía y el mundo de lo real. Y por otro lado, porque se presupone, del lado de la inmadurez, la ridiculez, que son sujetos que se comprometen con comportamientos infantiles, como mirar dibujitos, coleccionar muñecos, disfrazarse como nenes,
para no asumir responsabilidades vinculadas con el mundo adulto. Por ejemplo, trabajar, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, formar una pareja, formar una familia. Y justamente por eso es curioso que cada vez que aparecen estos fans en las coberturas mediáticas, ellos tienen que estar todo el tiempo aclarando que en realidad esto se trata de un hobby sano, que coexiste con otras prácticas, con otros gustos, que por supuesto que ellos trabajan, que ellos estudian, que ellos tienen amigos, que ellos tienen familia. Pero digamos, la necesidad de esa insistencia indica que todavía persiste este estereotipo, este estigma. Y otra cosa curiosa es que esta cuestión de la inmadurez marcó la circulación de estos productos. Por ejemplo, en el boom del anime, en los años 90, en la Argentina, cuando su presencia en las grillas de programación de la televisión por cable era mucho más fuerte que hoy en día, porque hoy en día generalmente tiende a consumirse más por internet lo que es anime. ¿Dónde se emitía anime? Los canales infantiles, porque se presuponía, que bueno, como era animación, debía estar exclusivamente destinado para un público infantil. También incluso hoy, en los ciclos de proyección que se organizan, por ejemplo, Analía, vos podrás desmentirme, en el marco del Bafisi, cuando se proyecta un anime, ¿dónde se proyecta? En el marco del Bafisito. Y lo curioso es que uno va y en la sala no hay niños, digamos. Todos tienen, estamos nosotros, digamos. O sea, ahí hay algo que alguien se está perdiendo, por eso es importante repensarlo. Sí. No solo eso, sino que era una sala como de, no sé, deberían ser 100 adultos y había solo un nenito, uno solo, Y cuando Tal cual. salimos con él, estábamos esperando a ver a quién le iban a hacer la entrevista. ¿Y a quién le fueron a hacer la entrevista? Contalo vos. ¿A quién le fueron a hacer la entrevista? ¿A quién? No me acuerdo. Al nenito. Piedra libre. Al nenito, ¿no te acordás? Claro, al nenito. Que no era adulto. Sí, es verdad. Me hiciste acordar. Sí, tremendo. Sí. Bueno, en fin. Pero, por otro lado, frente a estos estereotipos, si bien tanto los fans como incluso los abordajes académicos hacen foco en los sentidos neutros, esta cuestión... Siguiente diapositiva, por favor. En esta cuestión del hobby, o sentidos positivos porque permiten un enriquecimiento cultural, porque fomentan la creatividad. Eso no quiere decir, de nuevo, lamentablemente, que toda esta heterogeneidad que se reúne en estos amplios públicos, en estos consumidores, coexista todo el tiempo de modo armónico o en un marco de respeto. ¿Por qué digo esto? Porque si bien algunos consumidores, algunos fans, digamos, apoyan que el consumo crezca y que cada vez haya más consumidores, cada vez haya más gente con quien compartir un hobby, con quien compartir esta pasión, hay otros, que frente a este crecimiento lo que tratan de hacer es de distinguirse. Y fundamentalmente tratan de distinguirse de los nuevos consumidores que asocian con los sectores más jóvenes y los fans que pertenecen a los sectores populares. Y otra cosa curiosa, hay muchas cosas curiosas en este fenómeno, es que para distinguirse lo que hacen es reconducir esos estigmas dominantes y decir, no, pero acá nosotros sí somos los normales. En realidad, quienes son, los que son inmaduros, los que están obsesionados, son los otros, digamos, son los más jóvenes, son los de sectores populares. O, por ejemplo, otros mecanismos que se despliegan para esa distinción tienen que ver con aplicar criterios de calidad en prácticas como el cosplay, que es una práctica que, hay que decirlo, para poder ser valorada positivamente, implica una inversión económica que no todos los sectores pueden llevar adelante. Y también se condenan ciertas mezclas. Por ejemplo, en esta práctica del fanbid, de mezclar escenas de anime con géneros musicales, entre los fans no está tan bien vista la mezcla de anime con géneros como la cumbia, como el reggaetón, con el trap, porque se presupone que, si bien en un principio a nosotros podría parecernos algo bastante creativo, no se lo valora por su creatividad, sino que se lo condena porque se están mezclando consumos, géneros que en principio serían incompatibles, que no tendrían nada que ver una cosa con la otra. Y ya para ir cerrando, otra de las mezclas que se cuestiona tiene que ver con la puesta en escena mediática de lo oriental, lo asiático. Y ahora para eso quería mostrarles un ejemplo de la apertura de Showmatch de este año, que dura 2 minutos, es cortito, y ahora lo comentamos.
Bueno, ¿por qué generó polémica esta presentación entre los consumidores de los productos culturales japoneses u orientales en general? Así como también la presentación, no recuerdo el año, de en el baile de K-pop, Gisela Bernal cosplayada como Sailor Moon. Justamente por la mezcla, digamos. Se está presuponiendo que en pos de, ahora sí, por favor, la última, en pos de la interculturalidad, se está tendiendo a la homogeneización. Bueno, ponemos un bloque asiático en el cual juntamos todo lo que tiene que ver con Asia, pero en realidad lo que no se está reconociendo es cuál es el valor, cuál es el aporte diferencial de cada tradición, de cada sociedad, de cada cultura, digamos, coreana, japonesa, china, a esa interculturalidad. Eso era lo que, digamos, chocaba desde el punto de vista de los fans, de los consumidores. Y justamente, ahora sí, para cerrar, me parece interesante, digamos, este fenómeno para pensar la globalización. La globalización en el sentido de que nosotros estamos en el siglo XXI, siglo que solemos llamar siglo pluricultural, y si bien la globalización presenta oportunidades, potencialidades para, digamos, enriquecerse a partir de las diferentes tradiciones sociales y culturales y de tomar contacto con esa diversidad, eso no quiere decir que la globalización en sí misma conduzca a una democratización social y cultural. Por eso es fundamental insistir en la importancia de acompañar todos estos fenómenos, todos estos procesos, con políticas públicas, digamos, políticas no solo comunicacionales, culturales, sino también fundamentalmente políticas educativas. Digamos, no nos olvidemos de la importancia fundamental de la educación pública para la inclusión social, la integración multicultural. Es decir, no solamente así vamos a poder tratar de derribar estos prejuicios, estos estereotipos y potenciar el diálogo entre generaciones, ¿no? Los adultos que están confundidos porque no comprenden estas nuevas culturas juveniles que se construyen a partir de estos productos, sino también fomentar el diálogo y la comprensión en el interior de las propias culturas juveniles, que siguen tratando de distinguirse hacia adentro de su conformación. Porque, en definitiva, es la comprensión de esa diferencia, más allá de su condena, es la comprensión de los sujetos, los grupos que encarnan la diversidad, aquello que nos va a terminar llevando a la consolidación, a la construcción de un orden social, de un orden cultural cada vez más plural, cada vez más democrático, cada vez más inclusivo. Bueno, por ahora eso es todo. Muchas gracias. Dale, dale. Ya sabes si me olvido de algo. ¿Negás todo? Bueno. Para la segunda exposición, Gerardo Ariel del Vigo es licenciado en Comunicación, maestrando en Comunicación y Cultura de la UBA. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? Hincha de... Ah, Independiente, bueno, ahí te doy. Del que gana la final. En fin, buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta linda jornada. Más o menos para ponerlos en tema, estoy finalizando la maestría de Comunicación y Cultura en la Universidad de Buenos Aires y el tema de tesis que voy a trabajar concierne a al proceso de subjetivación de los otaku, es decir, a cómo conforman sus identidades, cómo se vinculan en interacciones con los demás, y lo cual me llevó a la hora de empezar a armar el marco teórico, a pensar los trabajos de campo, a entrar en el tema de la sexualidad, de cómo los otaku, como comunidad, empiezan a aprender, a acceder a ciertos imaginarios, ciertos significados acerca de cómo relacionarse o cómo se apropian de la industria cultural japonesa, puntualmente, para generar espacios seguros. Vamos a hablar de dos casos puntuales que difieren en el tiempo. En el primer caso va a ser el correo del manga Is,
editado por Editorial Ivrea durante 2001 hasta 2004. Y en el segundo caso es del foro del grupo de Facebook de la empresa Shigoku Eventos. Exactamente. En fin, pero para empezar a conceptualizar qué es un otaku, podemos pensar los otaku como fans del manga y del anime. Pero, ¿qué es un fan? Los fans son sujetos que tienen un vínculo afectivo, un vínculo de pertenencia hacia algún bien de la industria cultural. Ya sea una película, ya sea un anime, ya sea un manga, una historieta, sea un equipo de fútbol, sea una banda de cumbia, sea un libro, sea hasta inclusive un hecho histórico. Es decir, tenemos comunidades de fans que a través de ciertas prácticas sobre estos objetos, como mencionó previamente Federico, estamos hablando de cosplay, de fanart, fanbid, fanfiction, también el waifuismo, que vamos a detallar un poquito más adelante. Estamos hablando de prácticas que hacen del fanatismo un fondo de recursos identitarios, es decir, se produce identidad y a partir de esta cuestión de empezar a consumir y producir nuevos bienes que tienen un valor dentro de esa comunidad, podemos hablar de la prosumición, de los fans como prosumidores, también como se mencionó previamente. Estamos hablando de apropiaciones locales de la industria cultural japonesa que nos llevan justamente a pensar nuevas formas de pensar la experiencia en sociedad y entender el consumo cultural como la condición de posibilidad de las sociedades contemporáneas, de las culturas de las sociedades contemporáneas. Al estar en comunidad, se consume. Al consumir y pertenecer, devienen responsabilidades. Así como se ve en la imagen que hay un cosplay, que hay un grupo, un team, haciendo un cosplay de Slayers, entre otros anime, hay una cuestión muy fuerte que es lo que se llama la ética otaku. Dentro de las comunidades hay tres grandes pasos. Lo que es la cultura del hacerlo vos mismo, el do it yourself, esta cuestión de que se le da mayor valor agregado al cosplay realizado por los propios fans, el aprendizaje entre pares y la revisión entre pares. Se da una situación de aprendizaje recíproco intracomunitario en la cual, pasa a la siguiente, en la cual estamos hablando de cómo el consumo cultural estructura comunidades. Estamos hablando también de un proceso de subjetivación, de formación de los otakus a través de las redes sociales, pero también de las convenciones de anime y manga, de los eventos. Hay una doble instancia que se cruza, pero gracias a lo que sería todo lo que es el crecimiento de las redes sociales, el uso de internet, potencia justamente el uso de la comunicación online, de empezar a pensar en comunidades más líquidas, conectivas, que sean efímeras, pero que en ese momento para los otakus son importantes. Lo cual también nos lleva al proceso de la adolescencia como una etapa en el desarrollo de los sujetos en el cual empiezan por un lado, separarse de la educación familiar y conformar su propio desarrollo, desde sus propias creencias políticas, su sexualidad, o también lo que sería alguna identidad. En este caso, al conformar, al ser parte de un mismo manga, que te guste el mismo anime, se empiezan a congregar en espacios en los cuales los otakus se exhiben de manera pública. Es decir, hay un pacto performativo en el cual el otaku se muestra, comenta, exhibe dudas, pero siempre esperando la respuesta de la comunidad. Estamos hablando, al trabajar con internet puntualmente, con la dificultad de poder identificar la persona detrás de la pantalla. Por eso se puede hablar de un régimen, de un show que se proyecta, un show espectacular, pero que también es verosímil, es creíble, pero también puede ser falso. Por eso hablamos de un régimen verosímil público de lo privado, de contar qué se siente, cómo se siente y en qué momento, para lo cual se valen de espacios seguros como los Safe Haven. En el caso de esta ponencia vamos a hablar de, como dijimos antes, el correo del manga is, el emails, y con respecto al grupo Shigoku Eventos, un momento particular donde suele haber más posteos referentes a la construcción de sí mismos y dudas sobre sexualidad, que es la hora triste, Laura Sad. Bien, pasamos a la siguiente.
poquito de agua. Bien, ¿qué es Is? Para los que no lo conocen, porque es un manga que fue escrito y ilustrado por Masakazu Katsura. Es una comedia romántica, se podría denominar del género shonen, con muchas aristas, muchos toques ecchi, mucho contenido sensual, pero no termina de ser explícito, como pueden ver en las tapas de los tomos. Cuenta la historia de Ichitaka. Ichitaka es un adolescente de 16 años que está enamorado de Yori, una compañera de su curso, y hay un triángulo amoroso con la vecina de Ichitaka. El transcurso de toda la historia del manga nos revela cómo Ichitaka va encontrando valor, cómo va creciendo para poder declarar su amor a la persona que le gusta. Circuló entre 1997 y 2000 y Editorial Ivrea lo publicó en Argentina durante 2001 hasta 2004. La particularidad de este manga es que hubo una decisión editorial de generar un correo de lectores en base a un fenómeno emergente que pasaba con la revista Láser. En la revista Láser, que era la publicación insignia de la Editorial Ivrea, había muchos mails, muchas cartas dirigidas a Leandro Berto, el director de la publicación, preguntándole consejos sobre cómo ser exitosos en la vida, cómo superar las depresiones, cómo ser mejores personas. Lo tenían como un ejemplo. Y dado los temas que recorría el manga Is, se dejó el correo bajo la edición responsable de Ricardo Tati Pérez, que al momento de la publicación del manga tenía entre 21 y 22 años. Con las mismas temáticas. De hecho, en el primer correo propone, bueno, hablemos de cuestiones de la escuela, tragas infumables, esas chicas que te gustaban, desamores, y obtuvo mucha respuesta. Obtuvo una gran respuesta a lo largo de los 30 volúmenes que duró el manga, en el cual escribían otakus de todo el país, desde una edad que iban desde los 15 a los 30 años, y que en general había un promedio de 18, porque eran sobre todo adolescentes que estaban terminando la secundaria y empezando la facultad, o preguntándose qué les pasaba con la vida. Los tópicos más recurrentes eran el bullying, el deseo sexual en hombres y mujeres, los consejos para la vida amorosa, catarsis de experiencias románticas, sobre todo las frustrantes, la vida en la escuela secundaria, o preguntas del estilo como, por ejemplo, si está bien enamorarse de un primo, si la masturbación es una etapa que termina con el matrimonio. Digo, ese tipo de dudas básicas. Digo, preguntarse desde si bañarse antes de una cita, para que entiendan la cuestión de cómo la ética otaku, incluso antes de ser formulada, ya operaba en este correo. Porque estamos hablando de otakus que tienen una duda, que tienen una angustia, y que buscan construir sus experiencias a partir de los consejos, que en un principio era una comunicación más vertical, porque era de los lectores al editor y del editor a los lectores. Con el transcurso de los números, los lectores dejaban en el pie del mail sus direcciones de correo para que le escriban. Empezaron a organizar juntadas, declaraciones de amor entre los propios lectores, cartas como que digan, uy, sí, justo escribió el chico que me gusta, espero que leas esto. O también, algo muy importante en la construcción del subjetivo de otaku, es justamente, si estamos hablando de la potencialidad del manga y del anime para poder pensar otras sexualidades, otras identidades, hubo varios mails en los cuales los otakus revelaban o asumían sus identidades sexuales, como sucede en uno de los recortes, el mail de abajo, que habla de una chica que se creía heterosexual y se dio cuenta que estaba enamorada de una amiga y la besó. O, por ejemplo, esta cuestión de plantearse qué significa la adolescencia, más allá también de una sección de poemas. Por lo tanto, tengamos en cuenta que estamos hablando de 2001-2004, que si bien había comunicación por internet, estamos hablando de Messenger, Latin Chat, foros o el Mirk inclusive, o el ICQ, no, era un tipo de comunicación muy, muy epistolar, muy de carta a carta, que en el siguiente caso que vamos a ver cambia un poco las cosas y se empieza a entrever una aparente horizontalidad que, digamos, yendo un poco más profundo en la cuestión, como retomó Federico,
no es tal porque hay jerarquías, hay desigualdades en las comunidades que se basan según la práctica cultural. Yendo a Shigoku Eventos. Shigoku Eventos es una de las productoras de eventos de manga y anime, de gaming, que hay en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, como pueden ver en la imagen, ahí hay un calendario del próximo mes con los eventos que van a realizar. Y el grupo de Facebook que tiene en su última versión, que está activo desde 2015, había uno anterior pero lo cerraron, cuenta con 30.000 miembros, 30.000, 36.000 más o menos, que en los cuales también pasan las mismas dinámicas. Tenemos, sobre todo durante ciertos horarios, después de la medianoche y entrada a la madrugada, empiezan las confesiones, empiezan los posteos desde dudas de yo no sé con quién salir, o me siento fea, cómo superar la depresión, y lo llamaban la hora triste, la hora sad, y con el correr del tiempo él terminó derivando la forma coloquial Laura Sad directamente. Con lo cual podemos ver también este régimen del verosímil público de lo privado, porque estamos viendo testimonios de otakus que escriben, que se manifiestan su dolor, su angustia o sus dudas, pero no sabemos hasta qué punto hay algo atrás. Puntualmente, en la imagen de la derecha, que dice: hola chicos, quiero pedirles ayuda y consejos, es muy en serio. Quisiera que me den consejos para poder aceptarme. En un momento dice: me siento asco, me autoestima es una mierda, me siento asco. Y dice: intenté superarlo sacándome fotos en Instagram. Piensen bien en la cuestión de cómo hoy la subjetivación, la identidad, la autoestima pasa por lo que se publica por una red social, lo que se elige mostrar, lo que se cree que debe ser correcto para mostrar y que eso gane jerarquía. Así como también, entre otras jerarquías, hay generadores de conversación, aparte de moderadores, por lo cual la comunicación, si bien es más horizontal que en el caso de la revista IS, estamos hablando de una comunidad que también es efímera, es líquida, es conectiva, pero que sigue teniendo ciertas desigualdades, y esta cuestión de la proyección del yo, de un yo creíble, un yo verosímil. Con lo cual, hablando de disposición, me lleva a una práctica fan, el waifuismo, que el waifuismo es, así como dijimos previamente, que el fan tiene una vinculación afectiva con el objeto cultural, que por ejemplo podría ser tener un póster de Ricky Martin, tener la vincha, no sé, todavía tener guardado el póster de Gastón Pauls de Montaña Rusa. Digo, ir desde ese extremo, desde tener una vinculación con el personaje de manga y anime en este caso, tan fuerte que puede ir desde una simple admiración a comprar todo el merchandising posible o hacerlo, ahí está el fanart, o hasta el punto de llegar de realmente simular que es un cónyuge, que es una esposa, una wife, viene de la transliteración del japonés waifu, así o un husband o husbando, que sería el término equivalente para la contraparte masculina. Para contrapartes no binarias también se usa de la misma manera, no hay mucha distinción. Por ejemplo, en el mail que aparece ahí, que dice: me encanta la dulzura de Yori. Yori es la imagen de la izquierda, es la protagonista de Is. Me dice: me encanta la dulzura de Yori, pero por desgracia es un dibujo. No soy grafofílico. Digo, esta cuestión de aprender modelos románticos, sexuales o posiciones frente a la vida a través de la industria cultural, a través de apropiarse de un manga que se editó en Japón, tuvo su éxito, después llegó acá a Argentina, y Masakazu Katsura lo único que conoce de Argentina no conoce ni el asado. Digo, a ese punto estamos hablando de cómo la recepción y la prosumesión de los fans genera, o mejor dicho, le da una velocidad de escape a los productos, a las industrias culturales asiáticas, que en otro momento hubiese sido impensado. Por eso, como vemos, en la expresión máxima de afecto público de las waifu sucede durante la celebración del 14 de febrero, el día de San Valentín, el día de los enamorados. Es el Valentine Waifu Dinner, donde otakus de todo el mundo
suben a internet a distintas redes, Reddit, Instagram, Facebook, fotos de su pareja, de su cónyuge, con la cena que van a tener. Que esta cena suele estar relacionada también con todos los productos que han comprado, como se puede ver en el caso de Rei Ayanami de Evangelion o Miku Hatsune del programa Vocaloid. De hecho, recientemente hubo un caso de un fan en Japón que se casó legalmente con un holograma, con una muñeca de Miku Hatsune. Pero ¿qué quiero decir con esto? Estamos hablando de cómo los otaku construyen sus expectativas sociales a través de su performance en la red, de lo que publican, de lo que deciden mostrar. Estamos hablando también de espacios seguros, de lo que podemos pensar a futuro, como para ir recalculando, que estamos en una apropiación de la cultura pop japonesa como un recurso de subjetivación muy importante. Hay que entender que no solo los otakus, sino los usuarios de Internet en general, somos cuerpos atravesados por tecnologías de la imagen, del deseo, del sentimiento. Que estos espacios que eran originalmente de origen comercial, porque para comprar el manga había que depositar 3,50 pesos, post-devaluación 6,50, que era mucha plata en su momento, o este espacio de Shigoku Eventos que pertenece a una empresa, por más que solamente se pague internet para acceder a Facebook, y por ahí los adolescentes que lo usen quizás no lo paguen, estamos hablando de un subproducto comercial. Que cómo los fans se apropian y generan esos espacios de intercambio, de comunidad, de ética, donde se pueden dar a lugar nuevas identidades, nuevas sexualidades, nuevos procesos de subjetivación, pero también se pueden reforzar estereotipos que ya venían, o inclusive introducir la vergüenza extracomunitaria, esta cuestión del rechazo, del si no prueban con trabajar, como decía Federico recién, con la vergüenza intracomunitaria, los conflictos sobre quién tiene más valor dentro de la comunidad. Por lo tanto, tenemos que entender que las redes sociales son un poco más que la ampliación del campo de batalla de la subjetividad. Es entender cómo los otaku tienen su propia socialidad, no solo con otras comunidades, sino también entre ellos. Y cómo esos procesos delimitan ciertas cuestiones sobre las expectativas románticas, amorosas, políticas, deportivas, intelectuales. Al punto de que, analizando brevemente estos dos casos, vemos que si bien han cambiado las tecnologías, la conexión entre los otakus de todo el mundo, o la posibilidad de acceder a otro tipo de información, no deja de llamarme la atención que las preguntas, las cuestiones en cuanto a la relación humana siguen siendo siguen siendo casi siempre las mismas. Muchas gracias. Spoiler, ese es el final del manga. A ver, fue hace 15 años. Está. Bueno, me está diciendo acá Tomás que tenemos unos minutitos más antes de que empiece la... Ah, después. Bueno, dale. Me está diciendo que hacemos un cortecito. Bueno, pero espera. Estás desesperado porque querés que le pregunten, ahora lo voy a decir. Ya se están yendo. Bueno, también. Bueno, ahora sí están habilitados para poder hacer alguna pregunta si quieren a los chicos, y después sí vamos a hacer un break y después va a venir la segunda mesa. Bueno, no sé. No, yo hoy estoy de moderadora, vos no entendés. Yo no estoy de expositora hoy, así que para mí es todo para ustedes. Ah, bueno, eso también puede. Sí. Para los dos, un poco Federico lo abordó al principio, y creo que lateralmente en la exposición de Gerardo también está la idea del otaku como, ya desde el término súper peyorativo en japonés. Quisiera preguntarles si ustedes tienen conocimiento de cómo funciona este mismo fenómeno en Japón, es decir, de aceptación o pertenencia o rechazo también en la cultura japonesa. Es decir, si el fenómeno en Argentina funciona
más o menos parecido a Japón, o es también, como plantean ustedes, una aceptación o una variación local del término? Empezá vos después. Sí, interesante pregunta. Por supuesto que, como es una sociedad y una cultura diferente, el fenómeno es distinto. Por lo que pude ver, en Japón hay dos dimensiones que no aparecen, que sí aparecen no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica en general, respecto del uso del término otaku. Fundamentalmente en Japón está el sentido peyorativo, digamos, las connotaciones negativas, pero no tanto con esta cuestión de la inmadurez y de lo ridículo, sino más bien con lo patológico, digamos. Por esta cuestión del aislamiento social, aparece también la figura, tenemos un trabajo con Anaria, del hikikomori, ¿no? Esta persona que se recluye en su cuarto y no tiene contacto con el exterior. Pero digamos, ya nos vamos al uso de la palabra para describir una enfermedad, digamos, una psicopatología. Si bien ese sentido persiste resignificado en América Latina y en Argentina, aparecen estos otros sentidos más neutrales y más positivos que hacen que muchos fans, por ejemplo, sí se reivindiquen como otakus. ¿Por qué? Porque para ellos el otakismo, el ser otaku, es ser fan del manga y del anime, que te guste el manga y el anime. Digamos, no tiene que ver con ese tipo de connotaciones negativas. Sí, estoy de acuerdo. Puntualmente, lo que sucede con, como dijo recién Federico, el término otaku, es, aparte de ser un término peyorativo, es un término para definir al que es a la persona que es fanática de algo. Digo, el término del origen otaku, creo que era a partir de la década del 70 más o menos, Sí. que se lo relacionaba con los fanáticos de los trenes, los otaku densha. De ahí que se utilizaba el término ya para, bueno, eso, otaku densha, saka otaku, o sea, el otaku del fútbol, el dorama otaku, el fan de las telenovelas. Y el término llegó importado a Argentina, que llegó también con la carga peyorativa, pero también una fuerte carga identitaria y también una carga comercial. Una de las primeras revistas durante la mitad de la década de los 90 que se encargaba de recopilar información, aparte de la mencionada Láser, era la revista Otaku, la cual ya estaba haciendo una marca, o sea, de ese término que conllevaba un estigma, ya estaba haciendo una marca con la cual el lector podía sentirse identificado. Con lo cual siempre, a ver, el uso de los términos, el lenguaje en sí se hace en el uso. Con lo cual siempre está esa pugna, ese conflicto en cómo... también se vio, por ejemplo, en la comunidad LGBT. Sí, a ver, decir paqui, decir puto, o sea, terminan teniendo otro tipo de resignificación que permite ser llevado como una bandera de orgullo, salvando las distancias en cada caso, pero estamos hablando de cómo ciertos sectores otaku resignifican el término y le dan una identificación positiva. Como hoy también tenemos la política cultural del Cool Japan, que no lleva mucho tiempo, que también es cómo el Estado japonés empezó a entender la importancia del soft power para entender que su cultura va más allá del estereotipo del castillo con pagoda a lo que sería vulgarmente llamado la geisha, sino que va también al anime, al manga, que es lo que un poco veníamos comentando antes con los chicos acerca de la apertura, o sea, de la ceremonia de clausura de Río 2016 con la apertura de Tokio 2020, que no está ni de casualidad, ¿no? Nos viene, si quieren verlo, si no, otra pregunta. ¿Cómo prefieren? Genial. Digo, porque sí. Yo le quería hacer una pregunta que es como medio transversal a las dos ponencias, es si cómo pensaban el tema de género, digamos, porque pensando a través de mi propia experiencia también y de lo que yo he estudiado, para el tema de Federico pensaba en la constitución, digamos, del consumo de manga y anime. Me parece que hay como una marca muy fuerte, sobre todo para las mujeres que pueden ingresar a consumir cómics, porque tradicionalmente el fandom del cómic norteamericano o el cómic argentino las excluía, y como que a través del manga y del anime permite una entrada a la mujer dentro de la comiquería, dentro de esos círculos, que me parece que es como una marca del fandom, si eso lo habías pensado. Y después para Ariel lo que pensaba, primero me gustó mucho porque yo
yo leí en su momento y leía, entonces es como que muy autorreflexivo ver esa ponencia. Pero pensaba también si habías pensado eso atravesado por el tema del género, en el sentido de que en mi propia experiencia leyendo esos mangas, de sentir como que digamos, las subjetividades adolescentes, de cómo el anime y el manga propone masculinidades y feminidades diferentes a los otros consumos culturales. Digamos, yo no me sentía identificado con Batman o con Superman, pero sí con Shinji, entonces eso permitía como repensar la subjetividad con un modelo diferente al que antes no estaba habilitado, ¿no? Si lo habías pensado también en ese... Te lo respondo como el yo que hay en tu mente. Para empezar con una cita de Evangelion. Lo que sí, en el marco de este trabajo puntualmente lo dejé afuera por una cuestión de tiempo. Pero pensar la multiplicidad de identidades, subjetividades que te da la figura del, llamémosle héroe, del manga y del anime, ya desde, en mi historia personal, ya desde Robotech, ya hablando con personajes que se mueren, triángulos amorosos, personajes que dudan, que eso ya marca mucho también cuáles son los modelos que como otaku se van a tener en más adelante. En el caso, por ejemplo, de Is, estamos hablando de un chico que es muy tímido y cuando quiere acercarse a la chica que le gusta, le sale todo al revés. En lugar de decirle sí, te invito a salir, te dice no, andate. Cosa que a muchas personas que han sido tímidas o se le ha costado acercarse a otras personas, independientemente del género, es algo muy, muy interpelante. O en otra escena del manga hay un personaje del cual Ichitaka está celoso porque cree que es un varón, que es bastante lo que sería dentro del género Billonen, pelo largo, rasgos delicados, muy lindo, que cree que está enamorado de la chica que él le gusta. Y él le dice, no, estoy enamorado de mi profesor. Vos sos un cobarde porque no te estás declarando ante la chica que te gusta. Si yo pudiera hacerlo, lo haría. Digo, ¿cómo empezar a plantear también la cuestión gay dentro de un manga que estaba escrito o pensado para un público heteronormativo? Porque si bien en Argentina el manga Is, que está pensado más desde una óptica masculina, desde un punto de vista hipermasculino, pues desde el punto de vista del muchacho, tenemos también tenemos mucho público femenino que se sintió identificado con la misma situación. Había muchos mails que decían, yo soy como Ichitaka pero mujer, directamente. O esta cuestión de adoptar el apodo del personaje gay, que era Junko Shinae, en sus mails, porque recordemos, año 2001 a 2004, todavía los perfiles online eran por nickname. Hoy sigue, pero hay una compulsión a presentarse con el nombre y apellido. No sé si eso responde a tu pregunta o si yo me estoy yendo por las ramas. Bueno, en mi caso voy a tratar de darle una vuelta epistemológica a tu pregunta, que también me parece muy interesante, porque justamente yo entré a este tema por el lado del género y por el lado de los textos, si bien ahora estoy centrado en el consumo. Porque justamente a mí lo que me llamaba la atención era que durante mi infancia yo era muy fan de Sailor Moon. Y evidentemente eso me generó cierta marginación entre mis compañeros. Pero también lo curioso es que a mí no solamente me gustaba Sailor Moon, también me gustaba Dragon Ball. Pero de nuevo, esta cuestión de la mezcla, la incompatibilidad. No te puede gustar Sailor Moon si sos varón. Y ahí justamente, tengo un artículo también sobre el tema, empecé a ver la representación de la figura femenina en Sailor Moon. Y es interesante en esto que decía Gerardo de los modos de género, de sexo género disidentes, alternativos, porque en el anime eso está todo el tiempo en juego, digamos. Yo, los artículos, que son pocos, que había leído sobre Sailor Moon, ponían el foco en esta idea de la dominación masculina, de que Sailor Moon es un ejemplo de cómo desde la mirada del varón se está cosificando a la mujer. Y en realidad, en Sailor Moon, en tanto que texto, para hacer un análisis de contenido, hay muchas más cosas que, si uno puede ver, por ejemplo,
el antifaz no le permite percibir que son heroínas, digamos, tienen superpoderes, salvan al mundo. Hay cierto guiño con el empoderamiento femenino. Está bien, usan minifalda y usan tacos, pero también está esta cuestión del poder, de ser la Sailor Scout que lucha por la verdad y por la justicia. Por otro lado, en el lado de las masculinidades es interesante, también hay un libro de una colega de la red, Jacqueline Herrera, si no me equivoco, que ella trabaja en Chile, como el anime pone en escena masculinidades no hegemónicas. Y por eso muchos de nosotros varones nos identificamos, porque está este chico tímido, que no es el macho argentino, por así decirlo, ¿no? Sea lo que sea que signifique eso. Pero digamos, obviamente que está fuerte esa presencia. Ahora bien, el giro epistemológico que es interesante es, yo si bien soy comunicólogo y también hago análisis de representaciones sociales y mediáticas, me inclino también por el giro sociológico y antropológico. Entonces lo que hago yo es trabajo de campo. Por supuesto que el trabajo de campo, es decir, entrevistas con informantes, observación participante en espacios donde los fans coexisten entre sí, depende mucho de cómo los informantes que uno elige y los espacios en los que uno se mueve, van surgiendo problemáticas que en otros campos no surgen, y particularmente el género como clivaje de problematización o de jerarquización, como decía Gerardo, en mi campo no aparece. Quizás porque se valora más esto como un espacio, como decías vos, de poner en escena y experimentar sexualidades disidentes. Sí, lo que aparece claramente, como mencioné, si bien no desarrollé porque no hay tiempo, en mi campo, es esta cuestión del sector social, ¿no? De tratar de marginar al fan de sectores populares por estas cuestiones que ya estuvimos revisando. Sí, eso es algo que es una marca que aparece en todos los consumos culturales. Sí, Es decir, en el caso de los otaku es muy fuerte la cuestión de la experiencia, del testimonio de no, me pasó esto, pero yo no soy un negro, o me vinieron a robar, o lo que vos trataste en tu tesina de ahí vienen los negros llenos de olor a los eventos. Digo, como cita textual. Pero sí, a ver, es cuestión de pensar las comunidades como un campo de producción y de conflicto. ¿Y qué sucede con la industria cultural japonesa? Porque hace 20 años atrás, la posibilidad de poder tener acceso a la industria cultural japonesa en lo que es manga y anime eran vínculos muy reducidos. Hoy está todo en internet, pero también están las comunidades que se encargan de reproducir eso. Y como en toda comunidad, hay desigualdad, jerarquía y conflicto. Bueno, ahora para cerrar les queríamos mostrar el video que decía Fede. For the opportunity to again host the Olympic Games. Bueno, acá se va a ver todo lo que tiene que ver con Full Japan, Soft Power. Minister of Japan playing Super Mario. We all have a superhero in us, don't we?
entrance. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. Super Mario. Después había un video también de 1 minutito, pero creo que no tenemos más tiempo, ¿no? Sí, bueno, hay que cortar, así que no. Que era sobre Miss Universo, ¿no? Que hace el cosplay de Sailor. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos cerrando, pues si no me van a matar. Hacemos una pausa de 15 minutos, ya me pasan la data acá y vamos a después con la mesa número 2. Acá los chicos. Un aplauso. ¿Cuánto quedan en todos los videos? Después te queda el de Sailor, ¿no?